Buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde me estés mirando o escuchando. Bienvenido a Poder Inquebrantable Podcast. Espero que estés teniendo un día maravilloso, mágico, majestuoso con M de mentalidad. Y hoy tenemos una persona que no voy a decir el nombre, después se va a presentar él con su nombre. ¿Por qué? Porque él se hace conocer como el mítico, un personaje de las redes sociales. Pero déjenme decirle algo, el personaje es 100% cierto, de personaje no tiene nada. ¿Qué hace? Hace marketing de afiliados, pero además habla mucho y crea mucho contenido sobre criptos, así que encima si te interesa saber de este tema, él es el indicado. Bienvenido, mítico, y decinos tu nombre, por favor, sé que es Nicolás, pero decinos tu nombre vos, que nunca lo decís. Perfecto. Bueno, primero que nada, Vane, muchas gracias por tenerme acá. Un placer. La verdad te felicito, además, porque el estudio, todo espectacular. Y sí, bueno, para los que no me conozcan, más conocido en las redes sociales como el mítico, mi nombre en realidad es Nicolás Rosso, obviamente. Sí, como bien dijiste anteriormente, soy un personaje de las redes sociales, pero que a su vez en realidad el personaje es real. O sea, todas las cosas que digo, opino y demás, con cierta polémica se podría decir, son cosas que pienso de verdad, o sea, directamente que se me pasan por la cabeza, y así como se me pasan por la cabeza, las escribo en un chat que tengo conmigo mismo, y los días que hago contenido en redes sociales, digo, bueno, a ver, qué barbaridad se me pasó por la cabeza en esta semana, y directamente hago un video sobre eso. No lo reflexiono mucho, porque si me pongo a reflexionar mucho, sí, encontraría un montón de motivos para no subirlos, pero lo termino haciendo. Me gusta primero que pases a la acción, segundo me estoy riendo porque antes te decían loco cuando hablabas con vos mismo, ahora los locos usamos nuestro propio chat. No, yo literalmente... Yo a veces, también lo tengo. porque viste que para hacerte grupos de WhatsApp, yo lo que hago es agarro, lo meto a mi hermano y lo saco. O sea, creo un grupo, tenés que meter a alguien. Claro. Le mando un mensaje, le digo, Tanque, que es mi hermano, que se autodenomina el Tanque también. Una familia muy normal. Pero le digo, si te metí en un grupo, quédate tranquilo solamente para estar yo solo. Y bueno, y ahí, porque yo entiendo que los pensamientos en la cabeza tienen cierta fecha de caducidad, que dura 60 segundos más o menos, y si no lo escribo en algún lugar se me va de la mente, por ende, pum, lo escribo Todos ahí. somos un poquito Doris, como la del pececito de Nemo que se olvidaba todo cada 3 minutos. Bueno, todos somos Doris. Claro, Así que, así. contame, mítico, primero cómo estás acá. Muy bien. Acabo de llegar a Argentina hace un mes, más o menos, después de estar un año y medio dando vueltas por el mundo. Y la verdad, espectacular. Acá en Buenos Aires en noviembre, diciembre, me parece una cosa fantástica. Hermoso. Clima, como energía, lo veo muy bien a Buenos Aires, a Argentina en general, pero Buenos Aires puntualmente. Así que, y yo puntualmente muy contento. Me encanta. Contento de estar acá, contento del otro día haber estado en el evento de la Shock de Tino, de estar entrenando, haciendo contenido para redes sociales, hablar ante una cámara, estar acá. Te gusta la cámara, no hay vuelta. Pero yo me levanto todos los días pensando cómo ser famoso y millonario, o sea, literalmente, todos los días de mi vida. Bien, me gusta esa actitud. Bueno, contame, ya que todos los días te despertás pensando en ser famoso y millonario. ¿Siempre tuviste esos pensamientos? Y no es la pregunta que hago siempre, pero me interesa saber esto antes de ir a la primera pregunta. Sí, o sea, desde chico siempre quise, o sea, siempre desde chico sentí que era distinto al resto. No sé si es de agrandado, fanfarrón, lo que sea, pero siempre sentí como, no sé, con la gente que iba conmigo al colegio, los que jugaban al rugby conmigo, lo que sea, como yo soy más inteligente que esta gente. O sea, o yo soy más capaz, o me siento mejor que esta gente. O sea, pero no por tirar abajo a ellos, sino que siempre me sentí como especial. Y bueno, lo que me pasaba es que de chico como que me daba mucho miedo, por decirlo de alguna manera, o vergüenza, pasar a la acción en un montón de cosas. Pero sí, el objetivo, los pensamientos de llegar a ser alguien, o sea, llegar a trascender, ¿entendés? O sea, que la gente logre, o sea, lograr que después de que yo me muera la gente hable de mí. Ese siempre es como también mi objetivo, o sea, llegar a ser alguien, trascender. Me gusta, me gusta. Y con este pensamiento, ¿cuál fue el primer trabajo que tuvo el mítico? El primer trabajo como tal que tuve era cadete en un laboratorio, llevando cosas de farmacia, medicamentos y demás de acá para allá. Pero el segundo trabajo que tuve, que medio que lo arranqué en simultáneo a estar trabajando de cadete, fue cuando me metí a laburar en la noche, como relaciones públicas de un boliche, que directamente lo hice porque, justamente como te dije anteriormente, o sea, yo era un tipo demasiado tímido, que, o sea, tenía como la ambición de llegar a ser famoso y ser conocido y hablar ante una cámara y estar
así mismo hablando ante que cámaras y lo que sea, pero no me animaba a tomar acción. Y es por eso que en un momento un conocido mío me ofreció laburar en la noche, arrancando de chico, 18, 19 años de relaciones públicas, y dije, bueno, esta es la única manera que me voy a obligar, o sea, no me va a quedar otra Que exponerte. que exponerme a hablar con gente, que ir y hablar a un grupo de 5 minas que no me conocen y convencerlas de que vengan a mi boliche. ¿En qué lugar trabajaba el Mítico? Arranqué Todos laburando, queremos saber. No, arranqué laburando en Apple, no sé si alguna vez lo escucharon nombrar, en Naki Mosconi. No, sí, tenía otro nombre en su momento, pero sí. En su momento creo que anteriormente se llamó City Hall. City Hall, me gané una bicicleta cuando tenía unos 12, 13 años con el número 813, un día de Reyes. Mirá vos, una bicicleta, muy bien. Cosas random que no saben sobre Vanessa. Fui a bailar, me dieron el 813 y le dije a la chica, Sortearon una bicicleta dentro del... Literal, era una matiné, ¿no? Claro. Y sortaban una bicicleta y yo la miré a la chica y le dije, 813, mi número favorito, el 13 es uno de mis números favoritos, me voy a ganar la bicicleta. Salió el 813 y yo quedé tan estupefacta, porque no lo podía creer, que me quedé así. Y mis amigas me decían, pero es tu número. Y yo estaba así. Claro. Una bicicleta roja, que después en su momento creo que se la robaron a mi hermano. Pero mirá lo que mirá lo que me hiciste acordar. Mirá vos. O sea, Datos random. Apple / City Hall, depende de la época, tenía matiné más temprano y noche. Después, bueno, yo directamente arranqué laburando en la noche. Es más, me enteré más tarde que era matiné, que existía, no tenía ni puta idea yo. Pero bueno, arranqué laburando ahí y dije, bueno, acá, o sea, no me queda otra que empezar a hablar con gente, ¿entendés? Gente que no conozco y demás, y ponerme en una situación incómoda, que después, como un montón de gente sabe, en la incomodidad está el crecimiento. O sea, todas las situaciones que te ponen incómodo te hacen crecer. Y bueno, ahí empecé a crecer dentro, o sea, me empezó a ir bien, como te digo, al principio nervioso, transpirado, temblando, cuando tenía que hablar con alguien o lo que sea. Como todo. Pero después ya práctica. Segundo fin de semana, tercer fin de semana, te sentís más cómodo, te sentís más canchero. Y después ahí entendí la escalabilidad del negocio. Dije, che, pará, yo, Nicolás Rosso, o el Mítico, como lo quieras mencionar, para ese momento podía convocar una determinada cantidad de personas. Pero dije, no, pará, acá la joda no está en cuánta gente puedo convocar yo. Yo a la gente le voy a empezar a decir que trabaje en el boliche, como a mí me dijeron alguna vez, y armar yo mi propio equipo de trabajo. Y ahí, tardé creo que 3 semanas en darme cuenta, y dije, claro, la joda acá es a los pibes que vienen a bailar, preguntarles si quieren venir a trabajar. Y ahí empezar a armar como, si fuese por decirlo de alguna manera, una empresa de multinivel. Claro. O sea, porque en realidad todo funciona más o menos de la misma manera. O sea, los boliches funcionan literalmente como una empresa de multinivel, Totalmente. sea Amway, Herbalife, Incruises, IAM, la que sea. Bueno, de la misma manera funcionan los boliches. Y dije, claro, la joda está por acá, porque yo, o sea, puedo convocar una determinada cantidad de gente, pero si yo me armo un equipo de trabajo, es escalable hasta donde lo mires. Y bueno, ahí empecé a escalar equipo de trabajo de 5 personas, 10 personas, 20 personas, 40 personas, hasta que en un momento me dijeron, che, pará, te doy la organización de otro boliche, y así sucesivamente, y empecé a crecer en el rubro de la noche. Wow, porque hiciste un negocio de algo que no es tan sencillo de ver. No, o sea, claro, o sea, yo me acuerdo que el resto decía, no, yo quiero meter un montón de gente y convocar un montón de gente y traer. O sea, le digo, pero boludo, o sea, eso no tiene escalabilidad, ¿entendés? En cambio, si lo ves desde ese punto de vista de armar un equipo de trabajo, tiene una escalabilidad que es, o sea, impresionante. Me gusta esa capacidad de liderazgo del Mítico, ¿eh? No la tenía en cuenta. Me encanta. Y pregunta transversal de este podcast. A ver. ¿Cuál fue el gran momento de quiebre del Mítico? Porque todos tuvimos algún momento en que sentimos que nos quebramos. ¿Cuál fue tu momento de quiebre? O sea, yo creo, de quiebre te referís como para bien, en exposición. Te podés romper, o si querés contar algo para bien, o algo que hayas dicho acá, pensé que no salía nunca más de estar tan mal y de repente resurgí. No, a ver, yo de chico, como te digo, que era un chico muy tímido, todo lo contrario a lo que ven ahora, o sea, yo tenía, esto creo que nunca lo conté o lo conté muy pocas veces, yo al ser un paciente de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, es como una enfermedad medio difícil de explicar, ¿entendés? Porque es como que te diga,
te doy un ejemplo, es un ejemplo random, pero de cosas similares que te pasan, ¿entendés? O sea, vos que este café está acá, por ejemplo, ¿no? Este café está acá. Te digo, me pasaba esto toda mi infancia. O sea, ves que este café está acá y decís, bueno, el café está acá, está bien, pero yo estoy hablando con vos, me estoy tratando de concentrar en hablar con vos y de repente digo, no, pará, el café tiene que estar acá. Parece una boludez, parece que te estoy jodiendo, pero no es verdad, no, o sea, pero es verdad. El café tiene que estar acá. ¿Por qué? Porque si está acá, o sea, yo puede ser que, no sé, cuando baje acá la pierna, lo toque, se caiga y después el café chorrea hasta acá, vos te patines, te caigas y te mueras. ¿Entendés? Y a un paciente de TOC le pasa todo eso por su cabeza y ¿cómo es? Y, y es un problema que empezás a delirar un montón de cosas que crees que pueden llegar a pasar, ¿entendés? En el día a día, que realmente vos, o sea, racionalmente sabés que son imposibles, pero crees que pueden pasar. O sea, no sé cómo explicarte. Y es muy perturbante, ¿entendés? O sea, yo a veces me quedaba, no sé, encerrado en la bañadera porque pensaba que si el segundo en el cual salía tenía que ser impar, porque si no, se podía morir mi mamá. ¿Entendés? Por eso irracional, como no, la gente que no te pisa las líneas cuando camina. Pero, hay varios, sí. Pero a un nivel que me perturbaba muchísimo en muchísimos puntos de vista, al que tenga algo parecido, o sea, yo pensé que era algo que lo tenía yo solo, ¿entendés? Que no lo tenía nadie más. No se habla, entonces. Y no se habla porque no le andás diciendo a la gente, che, mirá, o sea, hoy estaba comiendo en tal lugar y yo pensé que esa escalera se te iba a caer en la cabeza y te ibas a morir y yo iba a ser culpable toda la vida porque no te avisé, ¿entendés? O sea, pero no sé cómo explicarte, te perturba la cabeza y tipo, esa era tipo mi principal lucha desde de los 7 años hasta los 22, 23, 24. Pero después dije, bueno, si voy a tener todo este tipo de miedos irracionales, prefiero tomar riesgos en la vida real y reemplazarlos por miedos que de última son de verdad, ¿entendés? Ya que voy a tener miedo por pelotudeces, prefiero tener miedo por cosas que son de verdad, como por ejemplo por exponerme ante hablar ¿cómo es? En público. Exponerme a hablar en público, en las redes sociales, exponerme a tener que hablar a gente que no conozco en un boliche, exponerme, bueno, o sea, yo para los que no saben, tengo algunas peleas de kickboxing y de Muay Thai, exponerme a subirme un ring a pelear, ¿entendés? Todo ese tipo de, o sea, eso me incitó a tomar un montón de riesgo porque dije, bueno, si voy a tener miedos irracionales, por lo menos, o sea, que sean racionales. Prefiero tener miedos en los cuales si los supero el beneficio es bueno, ¿entendés? O sea, wow. Pero, o sea, es muy difícil, es muy jodido. Yo la pasaba muy mal en mi infancia, la pasaba, o sea, así como me ven todo canchero, arrogante, lo que sea en las redes sociales. Yo de chico la pasaba muy mal. Y además es muy complicado porque no se lo puedes explicar a nadie. O sea, la gente no te puede entender porque no le pasa y además porque no tiene sentido, ¿entendés? O sea, es muy loco. O sea, ¿y qué te llevas de enseñanza de eso que te pasó? Porque alguna enseñanza te debe haber dejado, además de esto de, bueno, si me voy a exponer que sea por algo real. ¿Qué enseñanza te quedó? Y que, o sea, para mí cualquier situación ahora, nada es tan grave y nada es tan malo como yo la pasaba cuando era chico, ¿entendés? En mi infancia. O sea, cualquier cosa mala que me puede pasar no se asemeja ni cerca a lo mal que la pasaba. O sea, y mirá que yo te digo, o sea, vengo de una familia espectacular, mi padre, mi madre, mi hermano, ningún problema, juntos hace 35 años, o sea, espectacular, clase media, media alta, no nos faltó nada, espectacular. Pero, o sea, tenía ese problema que yo además no lo podía explicar. Porque no lo sabía, ni siquiera tenía idea cómo explicarlo, ¿entendés? O sea, hoy en día me cuesta explicarlo, no porque me dé vergüenza, sino que porque es difícil hacer que otra persona lo entienda, ¿entendés? Porque no es como, no sé, tengo diabetes. Bueno, está bien, te puedo explicar, tengo diabetes, tal cosa, listo, tenés que hacer esto y esto y esto. Esto no. Salvo los que fueron a ver TOC al teatro, que es buenísima. ¿Existe la obra de teatro? Sí, no conozco la obra de teatro, he visto la película. Genial, la obra de teatro es genial. No buena, genial. Ok. Hay una película española que es buena, pero como te digo, así todo es muy difícil de poderlo explicar. No sé, o sea, o sea, todo lo que te pueda contar del TOC no alcanza. Todo lo que te imagines es 100 veces peor. Wow. O sea, no sé cómo dimensionártelo. Pero así como cuando lo superás, por decirlo de alguna manera, te sentís, ya está, o sea, no me para nadie. Wow. O sea, por eso es que ahora como que no me da miedo nada, porque peor que lo que la pasaba antes no existe, así que nada me deprime, o sea, es como todo felicidad. Me encanta.
Y contame, Mítico, ¿qué frase? Yo tengo el Mejido me dijo, gracias a un hater que un día me dijo, Mejido me dijo, ahora Mejido me dijo lo que tengo que hacer. Amo la frase, los amo, haters, hatenme mucho, que me dan visualización. A él también quiere que lo hateen. Váyanlo a seguir, que él también quiere que lo hateen. El mítico.doc en Instagram, si alguno quiere entrar a bardearme, a decirme cosas del pelo, lo que sea, lo puede hacer, entrar y demás. Y me dijo, Mejido me dijo, 44 años llamando de apellido Mejido, nunca se me ocurrió hacer un Mejido me dijo, claro, pero me lo regaló, lo amo, lo estoy buscando en las redes. O sea, en serio lo estoy buscando. Me parece un crack. Ah, ok. O sea, es un crack de pensamiento que me dijo sí, Mejido sí. me dijo. Imagínate que me bardean tantas personas por día que es imposible que lo encuentre, salvo que se presente. Y me quedó muy bueno, me encantó porque son mis grandes frases de cabecera. Entonces, ¿qué frase tiene el Mítico que le pueda regalar a mi audiencia que yo después la traspaso a Mejido me dijo? No, o sea, yo creo que hay una cosa que a mí me sirvió mucho, que es, o sea, arrancar a hacer, o sea, la frase sería, es mejor hecho que perfecto. Mi gran frase. O sea, arrancar a hacer bajo el contexto que estés en este momento, o sea, sin importar, o sea, no esperar el contexto ideal para arrancar algo. No sé, cuando yo arranqué en la noche, o cuando yo arranqué a hablar de criptos en las redes sociales, o cuando yo arranqué lo que sea, nunca era el contexto ideal. Si hubiese esperado el contexto ideal, todavía no hubiese arrancado. Y yo creo que en ese caso o sea, eso es algo que siempre se lo digo como a cualquier persona que me dice, o sea, hay veces que me mandan mensajes, chicos que tienen 19 años, che, no sé si me siento preparado para arrancar mi negocio o hablar en redes sociales, mejor hecho que perfecto, arrancalo ahora. Mejor hecho que perfecto, amo esa frase. O sea, y después arrancás, o sea, y después lo seguís sobre la marcha. Totalmente, ¿entendés? Y en la marcha vas aprendiendo también, te vas dando palazos y vas aprendiendo, sin ninguna duda, amo. Es mejor hecho que perfecto, lo digo todo el tiempo, así que me encanta, me la recontra llevo. Y que en otra sesión que decimos, yo te doy las cartas, pero el juego lo juegas vos, pero ¿qué cartas vos podés decir o qué habilidad podés decir que te llevó al lugar donde estás hoy? Ahora vamos a charlar un poquito de dónde estás hoy y que ya contaste que venís de afuera, pero decir, esta habilidad o esta forma de ver la vida me llevó realmente a tener una gran experiencia de vida. ¿Y cómo adquirir esa habilidad? Yo creo que una cosa muy importante es, o sea, creo que creértela, ¿entendés? O sea, creerte que sos distinto al resto y que podés ser mejor que el resto. No sé cómo explicarte, es como puede sonar agrandado, fanfarrón o lo que sea, pero fíjate que todas las personas que han tenido éxito a lo largo de la historia siempre como creen intrínsecamente algo más en ellos que en el resto, sentirse que sos más, no sé cómo explicarte, a pesar de que no lo seas. O sea, hay gente que por ahí no es más que tal en tal determinado rubro, pero se lo empieza a creer tanto que termina como llegando a ser una profecía autocumplida, ¿se entiende? Yo cuando vivía en la casa de mis padres y empecé a hacer videos sobre redes sociales, sobre criptos en las redes sociales y demás, yo hablaba como si yo fuese un tipo de negocios que está hace 10 años hablando de negocios y demás, y estaba en el cuarto de mi papá y mi mamá, pero de tanto, o sea, es como la frase en inglés de fake it till you make it, de tanto hablar como si fuese la persona, llega un momento que vos mismo te lo crees y la gente se lo empieza a creer. Y después sobre la marcha de eso vas mejorando y te terminás convirtiendo en la persona que deseaste en el principio, pero es como una especie de profecía autocumplida. El tema es que si no te la crees de entrada, o sea, nadie va a creer en vos, ¿entendés? O sea, si no te crees vos mismo, si no te como vendés humo a vos mismo, nadie va a creer en vos, ¿entendés? O sea, por eso, créetela, ante la duda, créetela. Si suena fanfarrón, si tus amigos te toman de boludo, lo que sea, siempre te van a criticar. O sea, no es como... Siempre te van a criticar, por lo menos que te critiquen por lo que vos querés. Además, crees. si vas a ser alguien, siempre te van a criticar. Es como el precio a pagar, que para mí no es ningún precio, es un placer, pero para un montón de gente que no le gusta la crítica, es el precio a pagar. O sea, si querés ser alguien relevante, pero hay gente que no quiere ser relevante, que no le interesa ser alguien, y bueno, está todo bien, está todo respeto, lo respeto completamente, pero bueno, no es mi caso. O sea... Me gusta. Bueno, contaste que tu infancia fue una infancia, entre comillas, acomodada. Sí, vengo de una clase tranquilo. media. Sí. Ahora,
decidiste irte a vivir hace poquito, 1 año y medio afuera. ¿Por qué decidiste irte a vivir afuera? Un poco por esto de la frase que te digo de que la incomodidad está el crecimiento, por ende dije, bueno, en Argentina, o sea, tenía todo muy cómodo, todo muy fácil y a veces como sentía como que me tendía como a chancharme un poco. Por eso dije, bueno, me fui a vivir a Fort Lauderdale, Estados Unidos. Y bueno, eso, o sea, me sirve. Ir a Estados Unidos, al que sea que esté mirando esto, o sea, le recomiendo que vayan a vivir un tiempo a Estados Unidos. A mi criterio es el mejor lugar del mundo. Mi padre vivió 2 años en Fort Lauderdale. En Fort Lauderdale es un lugar espectacular. O sea, yo si tengo que elegir un lugar del mundo para vivir, Fort Lauderdale es espectacular. Para los que no saben, es 40 minutos al norte de Miami. Sigue siendo en el sur de la Florida, pero es un poco al norte de Miami. Y es un lugar espectacular. O sea, llegás ahí, ya te eleva en cuanto a todo el termostato financiero, en cuanto a la cantidad de plata, negocios, fitness, deportes, lo que sea. Es como que todo al máximo, ¿entendés? O sea, te eleva constantemente. Llegás, bajás a la calle, hay 2 Lambo por cuadra, un Rolls Royce. O sea, y todo eso te eleva. O sea, es como que tu frecuencia de lo que maquinás para querer hacer plata, que hay gente lo ve, no, es muy materialista, muy lo que sea. O sea, es cuestión de elevar un estándar. Es espectacular, a mí me encanta. Me voy a tomar algo que dijiste, que es elevar un estándar. Yo siempre digo que uno no consigue sus metas, consigue sus estándares. Entonces, a veces ponerte en esos lugares, lo que hace justamente es elevar tu estándar y ya ni siquiera lo ves como algo material, esto y lo otro, sino como que es parte de la vida. O sea, la gente que nació con dinero no lo ve como algo material, lo ve como que no hay otra manera de vivir, y no porque sean materialistas, sino porque tienen ese estándar. Cuando entendemos que nosotros cambiando nuestros estándares, cambiamos nuestra realidad en realidad, porque también actuamos distinto, es como que sí, a veces ponerte en esos lugares o siempre el entorno te ayuda a modificar tu propia realidad, siempre. Te hace pensar totalmente distinto. Te fuiste a Fort Lauderdale, ¿y después? Estuve 6 meses en Fort Lauderdale y después de ahí me fui a vivir a Francia. Estuve en Niort, que es una ciudad al oeste de Francia, al lado de La Rochelle. Fui ahí porque no quería volver a Argentina por el momento, por una cuestión de que quería seguir dando vueltas por el mundo. Y bueno, justo tenía un amigo que juega al rugby profesionalmente allá y que estaba viviendo allá. Y le dije, che, voy a ir por Europa. Voy a ir cerca de donde estás vos, así por lo menos llego y conocí a alguien, ¿entendés? O sea, al principio cuando llegué no hablaba francés, o sea, nada. Y bueno, y llegué allá, me sirvió como una especie de monk mod de concentración, ¿entendés? De 0 distracciones y demás, un pueblo chico en Francia. Monk mod es modo monje. Perdón, sí. Para los que no saben, o sea, es meterte en un lugar, encerrarte con la menor cantidad posible de distracciones. Yo lo hice para escribir el libro. En 2 días escribí 100 y pico de páginas, claro, porque 0 tele, bueno, yo tele no miro hace años, pero no tele, no celu, no teléfono, no, en lo posible comer la menos cantidad de veces posibles al día, y eso hace que obviamente tu enfoque esté en un 100%. Si tenés la cabeza preparada para lo que querés hacer, es algo que yo por lo menos recomiendo un montón. Es literalmente eso, y bueno, estuve enfocado ahí en negocios, contenido en redes sociales, entrenamiento, vivir la vida más saludable posible, y como no hay nada interesante para hacer, literalmente un pueblo de 60.000 habitantes en medio de Francia, que es aburrido. Bueno, ahí estuve 1 año, me excedí un poco, tendría que haber estado menos tiempo, pero bueno, volví como renovado y bueno, ahora estoy acá en las grandes ciudades de nuevo, que es donde me sale natural. O sea, yo soy un tipo de las grandes ciudades. ¿Te gusta la ciudad? Me gusta, o sea, cuando volví a Buenos Aires, respirar humo de colectivo, me encanta. Me encanta. O sea, esa es la única persona en el literal. mundo que dice, me gustó volver a Buenos Aires a respirar humo de colectivo. Colectivo, camión para México, bus. Eso. Chicha. Ruido, taxi, colectivo, todo. Me encanta. Lo extrañaba muchísimo. Bueno, igual después de 1 año yo creo que cualquiera que es de la ciudad lo extraña, ¿no? Sí, por supuesto. Porque bueno, nosotros somos bichos de ciudad, el que está criado o nacido en capital. Es complicado que por ahí se haya cómodo en otros lugares. Estás acostumbrado al quilombo, perdón por la palabra. Tal cual, sí. Castellano antiguo. Igual en el podcast, no sé por qué, hablo mucho más lady.
No digo malas Y por ahí palabras. porque sos la conductora. No, porque, ¿qué pasa? A mí las malas palabras me surgen cuando me hacen preguntas Ah, ok. y tipo, es como, me quiero bajar y matar a alguien y en vez de matarlo, me salen las malas palabras, entonces arriba del escenario Sí, sí, te he escuchado algunas veces. No, pero bueno, está perfecto, ¿eh? me han escuchado algunas veces. Acá no, acá es como que como yo entrevisto, no soy tan violenta, chicos, no digo Ok. tantas malas palabras. Pero bueno, algunas se me escapa, es natural en mí. Y a ver, volviste a Buenos Aires, volviste a Capital. ¿Cuáles son tus planes ahora? Ahora me voy a quedar acá hasta abril, o sea, mi idea desde el punto de vista de lo que respecta a negocios es hacer crecer lo más posible mi canal de YouTube, o sea, es a lo que estoy enfocando hoy en día, o sea, contemplando que mi principal fuente de ingresos, como dije anteriormente, es el marketing de afiliados, o sea, a través de, para el que no sepa, marketing de afiliados es Porfa, contá un hablar poquito lo sobre que un, es. claro, es hablar sobre un determinado tema, en este caso, en mi caso, principalmente son las criptos, y luego de eso, vender un determinado producto o servicio sobre el tema que estás hablando. Por ejemplo, yo en YouTube o en las redes sociales en general, pero principalmente en YouTube, hablo sobre, tengo tutoriales de cómo crear una cuenta en un exchange de criptomonedas, que no lo voy a Bien. mencionar porque no sé si se puede. Pero bueno, No, pero no creo que digan nada, eh, no sumo le ponemos un pi, pero bueno. ni idea. Bueno, en fin, de cómo crear una cuenta en tal exchange de criptomonedas, cómo comprar tal criptomoneda, cómo tal cosa. Y la gente entra y obviamente uno gana ciertas comisiones por que la gente entre y se haga una cuenta ahí y unas ciertas comisiones por lo que el exchange le cobra de comisión por operar ahí. No es que se lo sacan al cliente, sino que es plata que de todas maneras al cliente le iban a cobrar una comisión porque eso vive. Como cuando haces una transferencia bancaria, a ver, Claro. Los bancos también te cobran, lo que pasa es que uno cree, no, bueno, cuando usas una tarjeta de crédito, cuando haces una transferencia, y siempre hay determinadas cosas que te cobran, no sé, sobre todo cuando haces transferencias internacionales, obviamente los bancos te cobran, si no, no existirían los bancos, por algo existen, hay un comercio atrás. Esto es más o menos lo mismo, pero con otro tipo de moneda. Claro, son bancos virtuales de Por criptomonedas. eso. Y bueno, y los bancos virtuales de criptomonedas justamente te pagan por traerle usuarios y al tener una buena cantidad de audiencia en los vídeos de YouTube, hay más gente que se registra, o sea, hay más gente que se transforma en cliente, más volumen de operaciones Ok. y eso me da una pequeña comisión por cada persona que se registra, pero una pequeña comisión sobre muchas personas que se registran pasa a ser mucha plata. Y lo bueno que es, o sea, es algo que puedo ganar plata de cualquier lugar del mundo hablando de algo que me gusta, que son las criptos. Que además a mí me cambió la vida, o sea, literalmente soy libre financieramente y puedo vivir en cualquier lugar con una computadora y nada más, gracias a las criptos. Y bueno, y el hecho de hablar sobre eso y después dejar un link de referidos, es así como funciona mi negocio. Después, encanta. bueno, tengo mis inversiones, obviamente, que me generan también ingresos pasivos, pero para poder Me invertir interesa agarrar eso, ¿eh? bien. Para poder invertir, obviamente, primero tenés que generar, pero me voy a tomar esto que dijiste, tengo mis inversiones, porque, a ver, el público muchas veces que tengo yo es público profesional todo, pero creo que no tienen tan en claro el tema de los ingresos pasivos y de lo importante que es tener ingresos pasivos cuando uno quiere la libertad financiera. Entonces me llevo un poquito esto y explica qué es lo que hiciste vos, porque además sos un tipo joven. O sea, Claro. entonces está bueno que tomar conciencia de hacerlo desde chico, ¿no? Sí, yo lo que hago es, he puesto mi capital que tengo o sea, ya sea en criptos o después dolarizado el capital o en distintos activos, ponerlo a trabajar generando intereses. Me encanta. Y por ahí la gente no conoce tanto, pero no se da cuenta que online hay un montón de distintas plataformas que pagan tasas de intereses, ya sea más altas, más bajas, con sus determinados riesgos. Hay un montón de estafas también, por supuesto. Como pero todo. Bueno, libre mercado. Siempre que haya la posibilidad de ganar mucha plata, también está la posibilidad de que te estafen. Es así, así funciona. Por eso hay que El riesgo investigar. es así. Por eso hay sí, que- no es un financial advice, o sea, no es un asesoramiento financiero. No, claramente, pero bueno, para eso hay que investigar, hay que buscar gente de confianza, hay un montón de cosas para hacer. O sea, Tal cual. Y bueno, y lo que hago es poner mi capital a trabajar a una determinada tasa de interés y no solamente eso, poner mi capital a que se revalorice en distintas criptomonedas que yo creo que a futuro van a aumentar su precio, como bueno, evidentemente viene pasando, la verdad, porque estamos en pleno bull market de las criptos. sí. Ayer Bitcoin tocó $100.000. Sí, o sea, 102 hoy. Gran día, sí, hoy 102, ayer 104. Por ende, la verdad, Sí, espectacular, muy contento.
Y bueno, es cuestión de hacer que la plata trabaje para vos. O sea, porque no es... O sea, yo eso lo entendí como desde chico. No sé, no es que leí un libro o una cosa puntual que me haya dicho, che, tenés que hacer tal cosa. Es como que lo entendí desde El chico. TOC. Siempre... Sí, puede O ser sea, por en ser un serio, poco obsesivo. En serio, sí. el TOC, a ver, como las cosas malas tienen algo malo, siempre tienen algo bueno. La gente que suele tener TOC suele ser gente que al ser obsesiva es como que se mete algo en la cabeza y lo entiende, muchas veces hasta sin darse cuenta. Incluso mostraron una vez en un supermercado de Estados Unidos que contrataban gente con TOC para ordenar. Claro, sí. Porque son tan perfeccionistas que no hay forma que no quede todo perfecto. Sí. O sea, Si entonces, vos viera cómo doblo las remeras en mi casa, tengo un guardarropas divino para que vengas a ordenar. Ok. ¿Qué día tenés libre? Es un quilombo mi casa. No, soy muy obsesivo, es una actividad que me da mucho placer doblar la ropa. Cuando quieras, te invito, Ok. podés pasarte 3 días ordenando mi casa tranquilamente. Lo tengo presente. Mucha ropa muy desordenada. Ok. Bien. No, y eso, sí, es cuestión de poner la plata a trabajar, o sea, no Me solo encanta. trabajar para ganar plata, sino que poner la plata a trabajar para uno. Me encanta. Y Mítico, ¿qué le querés? Algo que no te haya preguntado y que le quieras dejar a la audiencia. O sea, yo creo que se animen a tomar riesgos, porque por ahí tienen, no sé, 20 años, 23 años, y dicen, no, todavía soy joven, no sé qué, que pum, que pan, y después van a tener 25 y van a pensar lo mismo, van a tener 27 y van a pensar lo mismo, y van a tener 35 y van a decir, no, bueno, ahora ya es tarde, y después lo que la gente se termina lamentando es que, o sea, cuando es grande, es que, si hubiese hecho tal cosa, y tratar de hacer todas las cosas ahora para que después cuando tengas 80 años no digas, si hubiese hecho tal cosa, porque después no puedes volver el tiempo atrás. Por ende, todas las ideas de negocios, riesgos que quieras asumir o lo que sea, hacelos, que o sea, en el peor de los casos, bueno, te saldrá mal y nada es tan grave. Bueno, siempre dicen que uno se arrepiente, ¿no? Que preguntaban cuando la gente estaba por irse de este plano, qué era lo que más se arrepentía y nunca se arrepentían de lo que hicieron, sino de lo que no hicieron. Claro. Uno siempre se arrepiente de lo que no hizo, en realidad, y nunca te vas a arrepentir de lo que hiciste, porque lo que hiciste te puede salir bien o mal, pero en definitiva, si te salió bien, genial, y si te salió mal, vas a tener una experiencia de vida que va a hacer que después algo de lo que tenés que hacer en posterior te salga bien. Entonces, ahora, si no lo hiciste, nunca vas a saber el resultado. Correcto, estoy 100% de acuerdo. Me encanta. ¿Algo más que nos quieras compartir, Mítico? No, y les deseo, como siempre digo, muchísimos éxitos y abundancia a todos y muchas gracias, Vane, por tenerme acá. La verdad que espectacular. Te felicito por esto que estás armando y por tu crecimiento también en redes sociales. Bueno, el Mítico me conoció en el primer expansión. Sí. Yo tenía como 5.000 seguidores. Ok. Ahora tengo 150 Bien. en un año y moneditas. Una Orgánico, escalabilidad. sin poner ads. Eso es lo que la gente tiene que entender de las redes sociales. O sea, que pensá lo siguiente, cuando vos, o sea, la gente que no se anima a hablar en redes sociales, o sea, pensá que cuando estás hablando en redes sociales directamente te da la escalabilidad de que le estás hablando a miles de personas en simultáneo. Totalmente. Saqué un curso ahora y me llegaron compras de Chile, de Brasil. Brasil. O sea, para mí fue totalmente random. Chile nunca... No sabía que tenía audiencia de Chile, no sabía que tenía audiencia de Brasil. Por ahí Paraguay, Perú, Colombia, México, sabía un poco más. Pero cuando vi los números de Chile y de Brasil dije, wow, cómo uno empieza a extenderse y ni te enterás. Claro. Entonces sí te da eso las redes y después, a ver, cuando uno tiene una idea que a veces es un poco polarizante, eso hace también que las redes puedas hablar y no tenés que poner un montón de dinero, que a veces dicen, no, pero yo para hacerme conocido... Es empezar, sacarse ese miedo y empezar. Correcto. Totalmente. Así que, bueno, gracias por venir a Poder Inquebrantable y como les digo siempre, sé inquebrantable.